En este vídeo voy a seguir hablando sobre los tipos de datos en Python. Ya vimos algunos en el primer vídeo dedicado a este tema y ahora vamos a ver concretamente unos tipos que son algo más complejos. Empezamos con el primero, que serían las cadenas de caracteres, que ya hemos visto también en el primer vídeo, pero ahora vamos a profundizar un poco más. Luego las listas, las tuplas, que son parecidas, los conjuntos y los diccionarios. Adicionalmente también estarían los objetos, aunque técnicamente no son un tipo de datos exactamente. Bien, como el tema es algo complejo, vamos a dividirlo y vamos a ver en esta primera parte del vídeo los tres primeros: las cadenas, las listas y las tuplas. Tanto las cadenas de caracteres como las listas y las tuplas son tres formas de un mismo tipo de datos en Python, que se llaman secuencias y tienen unas propiedades similares. Tenemos aquí ya abierto el entorno de Python, vamos a practicarlo. Por ejemplo, vamos a poner una cadena igual piña. Vamos a empezar con las frutas. Eso sería una cadena de caracteres que ya hemos visto. Para crear una lista, pues podemos crear una que se llame frutas. Se crean con el carácter especial corchete y podemos crear dentro cualquier tipo de dato. En principio vamos a usar también cadenas de caracteres, por ejemplo naranja, limón, pera, manzana. Con 4 está bien. Si escribimos el número, como ya vemos, el nombre, perdón, tenemos ahí, y si ponemos frutas, pues lo tenemos ahí. Cuando vemos las tuplas un poquito más adelante, algo más en detalle, son muy parecidas a las listas y en lugar de usarse el corchete, pues se usa el paréntesis. Bueno, ¿qué propiedades tienen estos tipos de datos? Pues que son secuencias, como hemos dicho, que se acceden por índices. Entonces, si ponemos, por ejemplo, frutas de 0 entre corchetes, pues nos pone el primer elemento de la lista. Nótese aquí que el índice empieza siempre en 0, de 0, 1, 2, 3. Por ejemplo, si ponemos frutas de 3, pues nos pone el último. También, curiosamente, se pueden emplear los índices negativos. Eso querría decir que frutas menos 1, pues también nos da el último. O sea que empezando por el último sería el menos 1, menos 2, menos 3, así sucesivamente. Si hiciéramos lo mismo con la cadena de caracteres, pues podemos poner cadena de 1 y nos daría el segundo carácter, que sería la i. También podríamos usar los índices negativos. También se pueden usar o recuperar rangos. Un rango es un conjunto de elementos de la lista o de la secuencia. Por ejemplo, si pongo frutas de 0 a 2, pues nos da el primer elemento, en este caso sería el 0, naranja, el segundo elemento y hasta el último, pero no inclusive, por eso el número 2 no nos lo pone. Si hiciéramos lo mismo con la cadena de caracteres, pues encontraríamos un comportamiento similar, por ejemplo del 1 al 3, y nos daría la i y la ñ. Bien, esto es lo que se llama rangos, rebanadas, o en inglés slices. Bueno, tenemos la posibilidad también de usar algunos operadores, por ejemplo el operador in, que ya conocemos del for. Pues eso nos quiere decir que, por ejemplo, si ponemos manzana in frutas, pues nos va a decir que es true, que es verdadero, porque manzana es un elemento de esa lista frutas. Sin embargo, si ponemos melón in frutas, pues nos va a decir que es falso. De la misma forma también se puede usar con la cadena, y también podemos usar conjuntamente con el operador not. Por ejemplo, si ponemos ahora melón not in frutas, pues nos dice que es verdadero, porque efectivamente no está. El operador más, bueno, pues también se puede usar el operador más. Por ejemplo, si ponemos frutas cadena
más buena, pues nos va a unir la primera cadena que teníamos, la cadena, y la palabra que acabamos de escribir, la cadena buena, todo junto. De la misma forma también se puede usar, y de forma curiosa, el operador por, el operador multiplicación. Por ejemplo, si ponemos cadena por 3, lo que hace es repetirnos la cadena 3 veces, y también funciona con la lista. Si ponemos fruta por 3, pues nos pone la lista repetida 3 veces, una detrás de la otra. Ahora vamos a ver algunas funciones que se pueden usar con las secuencias. Por ejemplo, la función list, si la aplicamos a la cadena, pues nos ha creado una lista que contiene pues cada uno de los elementos, en este caso pues los caracteres. También la podemos aplicar a otra lista ya creada, por ejemplo la de frutas, y lo vemos ahí y nos devuelve la lista basada en los elementos de frutas, que bueno, que era la misma. La función tuple lo que crea es una tupla. En este caso la podemos aplicar a cadena y lo que nos devuelve es una tupla de los elementos, parecida a la de la lista, pero en este caso una tupla. La diferencia pues la veremos un poquito más adelante. Lo mismo podemos hacer con la lista. str es una función que nos devuelve una cadena de caracteres del elemento de la secuencia que teníamos. Entonces, bueno, muy parecido técnicamente a lo de arriba, pero sin embargo ahora el resultado no es una lista, sino es una cadena completa de caracteres con el contenido. La siguiente función, len, devuelve la longitud. Es una apócope abreviatura de length en inglés, que significa longitud, y nos devuelve pues eso, la longitud de la cadena. En este caso, pues como era de piña, tiene 4 caracteres. Si se la aplicamos a nuestra lista, pues nos devuelve también 4, porque son los 4 elementos que tiene la lista. Max nos devuelve el elemento mayor dentro de esa lista o cadena, que en este caso pues es la ñ. Y bueno, el caso concreto de la ñ es porque la ñ es un carácter que no está aceptado dentro de lo que es la lista de caracteres ASCII alfabéticos. Es un carácter extraño para el inglés y se coloca con una numeración posterior, por eso devuelve la ñ en lugar de haber devuelto, por ejemplo, la p, que teóricamente sería más alta. Y en el caso de la lista, pues podemos poner también max de frutas y nos devuelve el elemento mayor, también ordenado alfabéticamente, que en este caso sería la pera. Y de la misma forma también tenemos la función min, que vamos a aplicarlo solo a la de frutas, que en este caso sería pues la más baja, en este caso limón. Seguimos con las secuencias y ahora vamos a hablar de los métodos. Los métodos son funciones, pero que corresponden a objetos de los que todavía no hemos hablado. Son funciones que se pueden usar dentro de un tipo especial de datos. Vamos a dejarlo ahí de momento. Entonces, las funciones métodos que podemos usar son, por ejemplo, join. Bien, si usamos join con una cadena, por ejemplo, cadena.join, y ponemos otra cadena, por ejemplo, bueno, pues nos da un resultado un tanto extraño. En realidad lo que ha ocurrido es que para cada elemento de la lista, en este caso una cadena que hemos puesto de join, bueno, para cada elemento, es decir, para cada carácter, ha colocado el elemento inicial, que era cadena, en medio. Bueno, esto se puede uno decir, ¿y para qué sirve? Bueno, pues podemos encontrarle un uso determinado, por ejemplo, si quisiéramos obtener una cadena de nuestra lista de frutas y colocamos pues un separador, por ejemplo, y lo podemos colocar directamente, un separador como el guión. Ponemos join y se lo aplicamos a frutas, entonces pues nos ha escrito la lista pues con esos separadores.
Bien, otro método sería split. Bien, para eso vamos a crear una cadena nueva que sería colores, y vamos a poner aquí pues una serie de colores, por ejemplo rojo, azul, verde, rosa y negro. Bien, terminamos la cadena, ahí la tenemos, y ahora vamos a aplicar colores.split y vamos a usar la cadena precisamente como separador, la cadena coma. Bien, eso nos ha creado una lista, como vemos ahí abajo, con cada uno de los elementos que Python ha identificado con el separador coma. Bien, y por último el método count, que nos va a permitir contar cuántos elementos de un determinado valor pues existen en esa secuencia. Por ejemplo, si usamos la cadena piña y ponemos cadena.count ap, pues nos va a decir que hay 1. Si de la misma forma ponemos frutas.count y ponemos manzana, pues nos va a decir igual que hay 1. Para ver otro ejemplo, en nuestra cadena de colores, pues si ponemos colores.count la letra O, pues en este caso nos ha contado 4. Como vemos, pues nos sirve para contar el número de elementos. Profundizamos ahora hablando un poco más sobre las listas. Bueno, ya sabemos cómo se crean una lista, que se pone el nombre de la lista y luego los valores encerrados entre corchetes, y las listas pueden ser, por ejemplo, así, con cadenas de caracteres como elementos, pero también pueden tener otros valores, como por ejemplo el 9, o incluso pueden contener otra lista en sí misma. Ahí lo tenemos. Si pongo mi lista, pues me la representa tal cual la he escrito. Bien. Dentro de lo que son las listas, las tuplas y las cadenas de caracteres, conviene mencionar un detalle que todavía no hemos hecho, que es el de la mutabilidad o posible modificación. Bien, las cadenas de caracteres y las tuplas no se pueden modificar. Una vez que las hemos creado, pues están ahí guardadas en el programa, en la memoria, pero no se pueden modificar. Sin embargo, las listas sí. ¿Cómo se pueden modificar? Pues hay varias formas. Por ejemplo, directamente con el índice. Entonces, en esta lista que acabamos de crear, si pongo mi lista de 0, que sería el primer elemento, si yo digo que en vez de ser 1, pues ahora sea el 0, pues ahora compruebo a ver qué valor tiene y comprobamos que se ha cambiado. De la misma forma también puedo cambiar el último elemento, el que era en sí mismo otra lista. Entonces ponemos mi lista y en este caso sería el elemento anterior, el -1, le digo que sea igual a 10, con lo cual compruebo ahora mismo el valor y así queda de momento mi lista. Bien, aparte de este sistema tenemos algunos métodos propios de la lista. Por ejemplo, el método append. El método append pues me permite añadir un elemento más a la lista. Por ejemplo, pues vamos a poner este otro elemento. Si lo compruebo ahora, vemos que se le ha añadido al final. El método extend permite añadir no solo un elemento, sino una lista nueva. Ponemos mi lista puesto extend y añadimos una lista con 2 elementos nuevos y ahí podemos comprobar ahora mismo el contenido.
Bien, aparte de esto existen otros métodos útiles, como por ejemplo index. Si ponemos milista.index y ponemos un elemento que forma parte de la lista, pues nos indica, ha habido un error, perdón, milista.index, otro, y nos indica el orden en el que está ese elemento dentro de la lista. También podemos insertar un elemento dentro de la lista, por ejemplo milista.insert si lo queremos en el lugar número 2, y vamos a añadir un elemento nuevo que es el centro. Nos aseguramos de que está bien escrito, y ahora mi lista pues tiene ese elemento incluido dentro también. De la igual forma que podemos insertar un elemento bien al final, bien en una posición determinada, podemos eliminarlo con el método remove. Ponemos remove y directamente el elemento que queremos quitar. Por ejemplo, vamos a quitar el elemento 10. Ahí está. Entonces comprobamos ahora que ha desaparecido. Y también podemos usar el método pop. milista.pop, si lo ponemos así simplemente nos eliminará o nos devolverá el último elemento de la lista, pero también podemos poner un índice, por ejemplo el -2. Entonces nos devuelve precisamente ese elemento que estaba en la posición -2 elemento, pero además nos lo ha eliminado, nos lo ha borrado de la lista. Y por último vamos a ver otros dos métodos también muy útiles algunas veces, que son el sort, milista.sort, para ordenar la lista. Lo que ocurre es que bueno, ahí tenemos un problema de que, como vemos, no permite el ordenar una lista con tipos distintos de datos, así que vamos a eliminar el 9 que tenemos ahí. Así que hacemos milista.remove el 9, y ahora sí podemos ordenar la lista, y vamos a ver cómo ha quedado con los elementos que tenía originalmente, pero ahora ya sí ordenados alfabéticamente. Y el último método que vamos a ver es el de invertir el orden. Si ponemos reverse, pues la cambiamos y ahora el contenido de mi lista es el mismo que antes, pero con el orden cambiado. Por último comentamos las tuplas en Python. Las tuplas son exactamente iguales que las listas, simplemente que en lugar de usar el corchete se usan entre paréntesis. Entonces ponemos tupla igual 1, 2 y 3, por ejemplo. Ahí. Bien, si ponemos el valor de tupla, pues aparece ahí, y se usan exactamente igual que las listas. Por ejemplo, podemos poner tupla de 2 y pues me aparece el elemento en esa posición. Todo lo dicho hasta ahora para las listas funciona, salvo una cosa muy importante, que no se pueden modificar. Es decir, si colocamos por ejemplo tupla de 1 y queremos cambiar ese valor y decimos que vale pues ahora nuevo, pues me va a indicar un error que las tuplas no permiten este tipo de operaciones, no se pueden modificar. Si alguien piensa, bueno, ¿y esto qué utilidad tiene el que yo pueda tener unos datos aquí y no se pueda modificar? Bueno, los datos son unos datos que se pueden usar en el programa, quedan ahí guardados. Al ser no modificables, Python los organiza de forma que gestiona más eficientemente la memoria y el acceso a estos datos, aunque la contrapartida es que no se pueden tocar. Bueno, con esto hemos visto estos tres grandes tipos de datos que son las secuencias. Nos quedan por ver unos algo más complejos que lo continuaremos en el siguiente vídeo.